Hola, buenas tardes. Activamos cámara, por favor. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Cámara, cámara, cámara. Brenda, cámara, Keila, cámara, por favor. Brenda fue al baño, Miss. Deme un momento. Ok. Voy, chicos, gracias quien ya prendió su cámara. Bueno. Vamos a empezar a tomar asistencia. Ok. Alfa. Presente. María José. Presente. Ana María. Presente, por favor. Jorge. Erika. Presente. Keila. Presente. Eduardo. Presente. Lupita Martínez. Presente, Miss. Gracias. Lupita Martínez Arandingua. Presente. Lupita, Pati. Presente. Perdón, Pati. Brenda. Creo que está en el baño, ¿va? Todavía. Karen. Presente. Adolfo. Presente. Rubén. Presente. Ok. Bueno, denme un segundo. Ok, el día de hoy vamos a platicar sobre, ¿se acuerdan que dentro del proceso administrativo hay 4 etapas? Planeación, dirección, organización y control. Bueno, en cada una de estas etapas, sobre todo dentro de las pymes, consultorios, clínicas, pues alguna empresa mediana y pequeña empresa, tienen que considerar no solamente las 4 etapas primarias del proceso administrativo, sino que dentro de cada etapa hay ciertos aspectos también por considerar para poder crear una buena, o más bien más que buena, una efectiva empresa o incluso un efectivo servicio, ¿no? En caso de que, por ejemplo, ustedes quisieran pertenecer a una empresa ya desarrollada o una institución de salud ya desarrollada, sí hay que tomar en cuenta ciertos elementos de cada etapa del proceso administrativo, y esto es justamente lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sale? Entonces, les voy a compartir pantalla. ¿Ya no la ven? Creo que no se compartió, ¿verdad? Permítanme tantito. ¿Ahora sí ya la ven? ¿Sí? Ya. Perfecto. Bueno, entonces esta ya es la unidad número 3 y todas las unidades que hemos estado viendo se las he compartido en Canvas, incluyendo esta, ¿sale? Para que cuando sea el examen, las tomen en cuenta para estudiar y poder hacer su guía de estudio o como ustedes decidan estudiar, ¿vale? Además de sus apuntes. Ok. Como tal, el proceso administrativo ya sabemos que es un conjunto de pasos o etapas que se necesitan para llevar a cabo una actividad, principalmente de tipo administrativo, pero también puede aplicar a sus actividades fisioterapéuticas, ¿sí? Me refiero que incluso para atender alguna patología o algún paciente en especial, planean, organizan, dirigen y controlan, ¿sí? A veces cuando establecemos o hacemos alguna actividad, valga la redundancia, ya lo hacemos inconsciente, lo hacemos mecánico, pero sí realizamos estas 4 etapas, ¿sale?
¿Cuáles son los elementos del proceso administrativo? Ya lo sabemos: planear, dirigir, organizar y controlar. Planear es, recuerden, qué se quiere hacer. Organizar, cómo lo vamos a hacer. La dirección obedece a verificar que se haga, ya sea ustedes o ya sea un superior o un colaborador. Y control es cómo se ha realizado, es decir, medir resultados. Por eso les digo que todos hacemos estas 4 etapas de alguna u otra forma. Entonces, en la planeación, cuando hablamos de qué se quiere hacer, cómo se va a hacer, etcétera, etcétera, en las demás etapas administrativas, también tenemos que en la planeación tener en cuenta un objetivo, algunas opciones en caso de que la principal no salga o no funcione, es decir, un plan B, un plan de contingencia, siempre, siempre, siempre. Cuando queremos alcanzar algún objetivo, sea académico, familiar, personal, de pareja, ¿no? Especialización, lo que sea, siempre debemos de tener contar con planes de contingencia, se llaman, ¿sí? Que serían los cursos alternos a una situación primera, ¿sí? Ya después de que tenemos las posibilidades por accionar ya planeadas, entonces las elegimos o elegimos la mejor para tener la visión del futuro inmediato, de mediano o de largo plazo, ¿sí? Cuando tengan alguna pregunta o comentario, recuerden levantar la mano aquí en Zoom y les doy la palabra, ¿sale? Ok, entonces, ¿qué pasó, Jorge? Perdón, profa, le digo que tengo problemas de internet, no escuchaba nada. Hasta ahorita que volví a reiniciarlo, pues ya quedó. Ya se le Más puso que nada, retardo. pero llegué a tiempo. Es que no estaba en la sesión Sí, sí estaba cuando en la tomé sesión. lista. Ok, lo checamos Ok. después, ¿sale? Por favor. ¿Cuál es la importancia de la planeación? Ok. ¿Cuál es la importancia? Eduardo, ¿me ayuda a leer, por favor? Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización racional de los recursos. Ok. ¿A qué se refiere con esto, Eduardo? Pues que van a elaborar como ya lo comentaba, no sé, protocolos para poder hacer una mejor organización dentro de la empresa en cuanto a diferentes factores, ¿no? Más que factores, recursos, chicos. O sea, ustedes planean todo lo que van a hacer en la vida, me imagino. Si es que se planea, porque a veces creo que sale mejor cuando no se planea, organizando los recursos con los que cuentan. ¿Cuáles son estos recursos? El principal y más importante, tiempo, ¿sí? Porque si el tiempo el tiempo es el único recurso que no podemos regresar, no podemos reutilizar, porque ya una vez pasado, ya no lo podemos volver pues administrar justamente, ¿no? Por eso es tan valioso y tan cuidado por las organizaciones. Otro recurso es el presupuesto o lo económico, ¿no? Que mal que bien, siempre regresa, ¿sale? Nada más que hay que saberlo administrar estratégicamente. Otro recurso muy importante es el humano, ¿sí? En caso de que trabajen con otra persona o en caso de que trabajen para otra persona, ¿no? Para otras personas. Tenemos que relacionarnos con más elementos y tenemos que saber quién puede hacer qué cosas, ¿no? De acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus talentos, de acuerdo a sus fortalezas, a sus debilidades. Eso también es un recurso, ¿sí? Recursos materiales. Ustedes, por ejemplo, los recursos materiales son los aparatos que utilizan, no sé cómo se llaman cómo clasifiquen vendas, colchonetas, pelotas, todo este tipo de aditamentos o elementos, no lo sé, también son recursos. Y por lo tanto, la utilización de cada uno de estos recursos que ahorita mencioné también obedece a una planeación, porque si no, se pueden generar desperdicios o se pueden generar gastos. ¿Sí? ¿Sale? Ok. Entonces, la planeación va a reducir también los niveles de incertidumbre. Lupita Sarandingo, ¿a qué se refiere con incertidumbre? Pues que no, como que te preocupas por algo, ¿no? Incertidumbre es no saber qué pasará después, ¿no? Ujú. ¿Qué pasó, Brent? Eso iba a decir,
que lo que iba a pasar en el futuro con la empresa. Exacto. Y no nada más con la empresa. Ustedes, por ejemplo, tienen incertidumbre cuando no saben cómo les va a ir una materia, cuando no saben si el paciente que están atendiendo se va a recuperar o si está haciendo caso de sus indicaciones, etcétera, 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 ¿no? Cuando hay una incertidumbre, lo que se recomienda administrativamente es que planeen. Para evitar incertidumbre hay que planear, ¿sí? Entonces, porque esto reduce la posibilidad de errores, ¿ok? En cambio, si se planean toda la utilización de recursos, las acciones que se van a tomar, pues esta incertidumbre o desaparece o se reduce, ¿sale? También reduce al mínimo riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades, ¿ok? A ver, antes que continúe, ustedes saben qué es el FODA, ¿no? Es el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Este FODA es un diagnóstico que se utiliza mucho en las empresas para saber con qué cuentan y cuáles elementos también son los que les hacen falta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay elementos internos que están en el control de las personas, de las empresas, que se consideran o fortalezas o debilidades, ¿sí? Pero esos están bajo el control del empresario o bajo el control de la empresa en general. Las fortalezas y debilidades. Las que no controlamos son las oportunidades y las amenazas, ¿sí? Justamente con lo que no controlamos podemos atacarlo con la planeación. Por eso es importante hacer esta planeación y evitar por lo menos las amenazas y obviamente los riesgos. Y sobre todo aprovechar las oportunidades. Lo que está pasando o lo que sucedía en su etapa más aguda de la pandemia, que muchas empresas, si no pues sabían cómo aprovechar esta amenaza y transformarla en oportunidad, desaparecieron, ¿sí? De salud, de entretenimiento, de educación, las que no supieron adecuarse a esta nueva situación sanitaria tuvieron que desaparecer, ¿no? Entonces, por eso es importante planear para poder reducir al máximo estos riesgos. A partir de saber mis debilidades, mis fortalezas, mis amenazas y mis oportunidades. Al planear podemos establecer un modelo o un esquema de trabajo para suministrar las bases a través de las cuales va a operar la empresa, ¿sí? Cuando nosotros planeamos sabemos quién va a hacer qué, o sea, podemos organizarnos mejor, podemos llevar a cabo mejor las acciones para alcanzar los objetivos que nos planteamos. Si no planeamos, no podemos identificar estas bases. Proporciona también la planeación los elementos para llevar a cabo el control. ¿Qué era el control, Rubén? Era en el que se analizaba, creo, en el que se analizaba si sí estaba funcionando las cosas. Ay, perdón, no le escuché. ¿Me puede repetir, por favor? Es que casi no lo escuché. Que si era como donde se visualizaba si sí estaba funcionando lo propuesto y el plan que se estaba llevando a cabo. Exacto, así es, ¿sí? Entonces, el control también ustedes lo aplican mucho, sobre todo para cuando monitorean la evolución de un paciente, ¿cierto? Entonces, el haber planeado qué iba a pasar con el paciente les permite llevar a cabo un control más confiable, ¿ok? Gracias, Rubén. ¿Cuáles son las reglas para planear? Lupita, Alfa, ¿me ayudas a leer, por favor? Porque ya abusé de las Lupitas demasiado. ¿Qué? ¿Sí me ayudas a leer, por favor, las reglas Sí. para planear? Sí, reglas para planear, determinación de la necesidad de actuar que puede darse por un reporte, una orden, una observación, etcétera, pero generalmente tiene algún punto para que amerite tomar una decisión que implique acción. ¿Okay? Entonces, primero hay que establecer qué se necesita alcanzar, o sea, qué es lo que queremos lograr con un paciente, en la empresa, en la escuela, en un proyecto. Por ejemplo, ahorita en su proyecto de protocolo, en su protocolo de investigación, me imagino que ya habrán llegado hasta el punto de establecer objetivos, ¿no? Objetivo general y sus específicos. Ok, eso es de entrada lo primero que tienen que tener claro antes de seguir con las demás etapas de la planeación, ¿sí? Porque si no sabemos qué queremos lograr, no vamos a poder establecer cómo lo queremos lograr, ¿ok? Para eso también podemos investigar y analizar para saber cuáles son los hechos o actualmente dónde estoy parado, parada con respecto a lo que quiero lograr para poder llevar a cabo el camino que necesito recorrer para conseguir esos objetivos.
También hay que considerar lo que es la proposición de la acción. ¿Qué significa esto? Es el estudio de alternativas y cabe entonces proponer varios caminos, lo que les decía hace un momento. Siempre hay que tener otras alternativas y no solamente confiarnos en un solo camino para llevar a cabo los objetivos que quieren alcanzar. Porque si falla ese camino, entonces se les arruina todo el plan, ¿no? Decidir entre esos caminos cuál se va a adoptar para ejecutar la acción. Las decisiones que se tomen pueden ser tentativas o finales. Con la decisión nace el plan, ¿sí? ¿Qué significa tentativo? No es seguro. Exacto, que es posible, es una posibilidad. Por eso las hipótesis y los supuestos son respuestas tentativas a preguntas de investigación, ¿cierto? No sabemos si van a ser falsas o verdaderas. Eso ya lo sabremos después de que termine mi investigación o después de que lleve a cabo la fisioterapia que estoy pensando para tal paciente. Hasta que yo lo aplique, sabré si funcionará o no. Pero tengo más o menos la idea de cómo puede funcionar. Entonces, justamente eso es lo que aquí les proponemos cuando estamos planeando, ¿no? Probar esas respuestas tentativas o esas alternativas hasta encontrar la que más adecue a lo que ustedes están persiguiendo, ¿ok? Darle forma al plan una vez que se ha decidido y ponerlo en ejecución. Una vez hecho esto, se pasa a las otras etapas del proceso administrativo. Muchas empresas, sobre todo las pymes, por ser familiares y no tener la experiencia administrativa que pueden tener las grandes empresas o las empresas multinacionales, por ejemplo, se la pasan planeando, pero no llegan a una ejecución, ¿sí? No llegan a aplicar lo que planean. Entonces, aquí la propuesta es que ustedes planean, pero también ejecútenlo para verificar si funciona o no, ¿ok? Organización. Keila, ¿me ayuda a leer, por favor? Una vez que se ha establecido lo que se quiere hacer, será necesario determinar cómo hacerlo, qué medidas utilizar para lograr lo que desea. Esto solo es posible a través de la organización. ¿Ok? ¿Qué entendimos de lo que leyó Keila? O sea, después de que tienes un plan, debes de saber cómo llevarlo a cabo y qué pasos debes de llevar para que se cumpla el objetivo, por así decirlo. Ok, aquí es donde entra la tecnología. La tecnología es el know-how o el saber cómo voy a llevar a cabo lo que estoy planeando por hacer, ¿sí? No nada más significa hacer uso de equipo de computación o de algún dispositivo en especial, sino para yo saber usar estos dispositivos tengo que entender el cómo hacer. ¿Están de acuerdo? El cómo se usan. Entonces, eso es justamente lo que es la organización. Yo tengo mi plan, ya tengo mi objetivo. Ahora necesito determinar cómo lo voy a hacer. Esa es la organización. Hay que tomar en cuenta ciertos elementos como son la estructura, es decir, quién va a hacer qué en estas actividades que planeé, ¿sí? La sistematización, que significa los procesos que se van a llevar a cabo dentro de la organización para llevar a cabo lo que yo planeé, ¿sí? La agrupación y asignación de actividades. Esto es muy importante, sobre todo cuando trabajamos en equipo. A veces todos quieren hacer todo o al revés. Nadie sabe qué le tocó hacer, entonces es un desorden justamente de las actividades y no se llega a un objetivo o no se alcanza un resultado. Es bien importante saber quién va a hacer qué actividad para poder trabajar en esa misma alineación. Otro elemento de la organización es la jerarquía. Por eso en las empresas, en las instituciones, siempre debería de haber, en teoría, un organigrama. Se ubican el organigrama, si no, ahorita lo vamos a ver. Un organigrama es la visualización gráfica de quién es el gerente, quién es el jefe, quién es el coordinador, quiénes son los operativos, quiénes son el staff, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Para yo, en caso de que necesite hacer una actividad de staff, pues no vaya con el gerente, ¿verdad? Voy a ir con el área de staff, voy a ir con el área de compras y necesito, por ejemplo, verificar que la institución tenga cierto dispositivo y no sé si lo tienen o no. Pues voy con el área de compras para saber si ya manejó algún proveedor en especial y entonces yo concretar este requerimiento. Pero necesito saber, repito, quién hace qué, jerárquicamente hablando, para que tampoco haya esta situación que a veces hay de que se confunden responsabilidades o comúnmente llamado culpas, ¿no? Todo el mundo se echa la bolita de que no, es que pues los nutriólogos no nos avisaron que
este paciente necesitaba cierta dieta y si no la usaba no iba a poder ejecutar tal fisioterapia, ¿no? Entonces ahí, bueno, ¿quién es quién, no? O por qué nutrición tiene que ver con fisioterapia, ¿no? Este tipo de conflictos se dan por la falta de conocimiento jerárquico, ¿ok? Otro elemento es la simplificación de funciones. Es decir, cada área, bajo su especialización, perdón, sabe qué y cómo lo va a hacer. Esto simplifica las funciones. A ustedes no los van a poner a hacer algo que hace un neurólogo o algo que hace, no sé, un ginecólogo, a menos que requiera un apoyo de tipo fisioterapéutico, ¿están de acuerdo? Pero en sí, cada área, cada especialización tendría que saber simplificadamente o lo que es lo mismo, claramente lo que es su función, ¿sí? ¿Cuáles son, además, entonces, el concepto? Bueno, ¿qué pasó, Kela? Y cuando se le refiere a una persona como personal auxiliar, ¿qué función se le da? O sea, no Depende. tiene una en específica, ¿no? ¿Auxiliar de qué, corazón? Porque, por ejemplo, auxiliar en las empresas de producto o, valga la redundancia, industriales, un asistente general hace de todo. O sea, puede estar en la parte operativa de producción, puede estar en la parte administrativa, de papeleo, burocracia, etcétera. Puede estar en la etapa, en el área de logística, puede estar en el área de entregas, puede estar en el área de mercadotecnia, pero es como yo prefiero decirles staff, ¿no? Porque apoyan en todo, pueden apoyar en lo que se les asigne. Pero también de Nada más. intendencia. Sí, también. Sí. Ok, Por eso entonces, a muchos egresados en general en licenciaturas se les ofrece el puesto de asistentes generales y no les gusta, porque pueden hacer de todo. O sea, tanto algo muy gerencial, acá muy nice, como algo más bien operativo, ¿no? Entonces, pero ahí otra vez cae el error la organización, porque no define claramente lo que hace un auxiliar de qué, de contaduría, un auxiliar de logística, un auxiliar de administración, ¿de qué? ¿Sí? Por eso es importante esto de la jerarquía, pero bueno, es un tema en las empresas. Entonces, la organización, con estos elementos que hablamos ahorita, se puede definir como el establecimiento de una estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos. Racional significa que no es que van a ser poquitos recursos porque no alcanzan, no. Racional significa de raciocinio, ¿sí? Del cerebro, de que tengamos criterio para saber cómo utilizar los recursos y que sea de forma eficiente, o sea, óptima, que no haya desperdicios, que no haya un derroche de los recursos con los que cuenta una institución, con los que cuenta una empresa, ¿sí? Mediante la determinación de jerarquías, o sea, de quién es quién, disposición, correlación y agrupación de actividades con el fin de poder realizar y simplificar funciones del grupo social en donde se está llevando a cabo la organización. ¿Qué es correlación, chicos? ¿Qué tiene que ver esa palabrita? Que de hecho se ve en estadística también. Ustedes llevan estadística, ¿no? Estadística, bioestadística o algo así, ¿no? no. Que se relacionen o vayan a la par. Ok, sí. Por eso les preguntaba, porque en estadística se ve como un índice de correlación, en donde justamente queremos saber si hay relación entre variables. Por ejemplo, puede haber correlación entre la capacitación de un fisioterapeuta y la recuperación del paciente. Si esas dos variables se relacionan, entonces podemos saber también cuál es el índice de determinación, que también es un índice estadístico, para saber que sí hay relación, pero en cuánto se relacionan una con otra, ¿no? O bien podemos sacar una correlación de causa-efecto para saber si la capacitación del fisioterapeuta es causante de la recuperación del paciente. Pero primero hay que saber si hay relación entre las dos variables, ¿sí? También eso lo tenemos que checar en la organización, porque podemos detectar que ciertas áreas de una empresa o de una institución tienen relación directa con otras, de tal forma que esa relación es una variable que influye en el éxito o el fracaso de la organización. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la importancia de la organización? Lupita Hernández, Martínez Hernández, ¿me ayudas a leer, por favor? No me escucha. Lupita Martínez Hernández. ¿Sí me escuchará o no? Creo que no va. Adolfo, ¿me ayudas a leer, por favor? Estoy viendo, pero no me pela. Importancia de la organización.
Se conocen mejor las actividades, existen mejores relaciones de trabajo, se ayuda a la especialización, se facilita la delegación de autoridad y crece la eficiencia. Ok, ¿qué entendimos de eso? ¿Yo? Sí, usted. Que Usted lo leyó, dígame. pues nos da los puntos, ahora sí que la justificación del por qué tenemos que tener una organización en una empresa o en lo que hacemos nosotros. Por decir, en el de se conocen mejor las actividades, al tener una organización y como ya lo decía hace rato, al saber qué hace cada persona o cuál es su labor, sabemos si lo está haciendo bien o si está incluso hasta como entrando en una actividad que no le compete y entorpeciendo el trabajo de alguien más, podría ser. Al crecer la eficiencia, también por la organización, es más que nada, creo que va más a la productividad que puede tener un grupo de personas cuando se les organiza precisamente por, por actividades, ¿no? ¿Usted cree que eso que me explicó ahorita tenga que ver con la delegación de autoridad? Sí. ¿O a qué se referirá delegación de autoridad? Yo creo que la delegación de autoridad se da más por el cabecilla, por decir, el cabecilla de la empresa, ¿no? Que es lo que le comentaba, que puede decir el cabecilla o el jefe puede decir, tú vas a hacer esto y te vas a encargar exclusivamente de esto porque a ti te sale mejor. Tú, otra persona, puedes hacer esto porque a ti te sale mejor y no puedes hacer eso que hace la otra persona, porque solamente entorpecerías más y no habría eficiencia, no había productividad. ¿Usted ha trabajado en algún lado? Sí. ¿En dónde? En un café, en una empresa, bueno, en una empresa, no, en un transporte de ¿cómo se llama? De materiales. Ok. Me imagino que le reportaba a alguien. Sí. Ok. ¿Ese alguien era el dueño o era el capataz o era, quién era? O el dueño, ajá. Ok, el dueño. ¿Cree usted que la delegación de actividades que hacía el dueño en su trabajo era justa? Sí. ¿Por qué? Lo hacía muy bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me tocaba manejar y yo era pues el único que manejaba y manejaba bien. Y ya antes de que yo estuviera, le había pasado que como el chofer, pues descompuso la camioneta, la chocó o le pegaba a los carros y así. Sí, un tema. Ok. Por eso ahí lo relacioné con lo de que crece la eficiencia. Exacto, era lo que quería llegar también con lo que nos explicaba. Que a partir de su experiencia, en este caso en la constructora, pues me imagino que el dueño se dio cuenta, de su especialización al manejar, ¿no? Los camiones, que me imagino no debe ser cualquier cosa, porque pues de entrada son más pesados, a lo mejor tienen más controles y demás. Entonces, eso a usted le facilitó que se le delegase la responsabilidad de manejar un camión y transportar materiales, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar aquí, que lo complementó muy bien Adolfo, es que con base en lo que en teoría se supone, porque no todas las empresas pasan, no en todas las instituciones sucede, también ustedes lo han vivido y lo van a vivir si es que no lo han hecho, que a pesar de que sepan hacerlo, no les delegan la responsabilidad ni tampoco la autoridad pertinente, ¿no? O que los ven muy jovencitos y creen que no pueden, pero no saben que detrás de esa juventud pues hay una especialización, hay una experiencia, hay un conocimiento que se han ganado a lo largo por lo menos de su licenciatura, ¿no? Entonces, ustedes como futuros jefes de área, como futuros responsables de una institución, tendrían también que saber cuándo delegar responsabilidades, lo que significa también en administración empowerment o empoderamiento, ¿sí? El empoderamiento es confiar en el que está a tu lado, sea un compañero del mismo nivel o sea un colaborador, ¿no? De inferior nivel, jerárquicamente hablando me refiero, pero finalmente empoderarlo significa que sabes que pueden hacer lo que estás dispuesto a confiarles, ¿sí? Por eso es importante también saber delegar.
que no es lo mismo que repartir actividades, ¿no? Muchas veces cuando trabajamos en equipo, por ejemplo, cuando estamos estudiando, se los digo porque yo también fui alumna, trabajar en equipo pensamos que tú te toca la presentación, te toca exponer, te toca la portada, te tocan las pizzas y no te preocupes, yo hago el contenido. Eso no es delegar, ¿sí? Eso es repartir actividades. Porque cuando repartes, tú no sabes si la actividad que le tocó al otro es realmente lo que le gusta o lo que sabe hacer mejor, ¿sí? En cambio, delegar, como muy bien lo comenta Adolfo, es primero saber de qué es capaz el otro al que le vas a delegar la actividad. Y si no, cambiar, rotar. Para eso es la rotación del personal también, ¿no? ¿Sale? Entonces, por eso es importante este tema de la delegación de autoridades aunado con el empoderamiento. Gracias, Adolfo. Excelente ejemplo, ¿eh? Ok, continuamos entonces. Karen, ¿me ayudas a leer los tipos de organización? La organización formal, por favor, Karen. Agrupa y identifica las tareas y trabajos de la empresa, define y delega responsabilidades de todos los miembros que la integran, atiende los objetivos de la empresa de forma más eficiente y con el mínimo de esfuerzo. Ok. Una organización formal, por ejemplo, es cuando ustedes pertenecen, si no es que ya lo han hecho, a una empresa o alguna institución, ¿sí? Porque ya están definidas muy claramente, se supone, porque también algunas empresas no lo hacen, las actividades y responsabilidades de cada función. Esa es una organización formal, ¿ok? Ahora, una organización informal, permítame tantito, déjenme checar. Brenda, ¿me ayuda a leer, por favor? Aplica a grupos de 2 o más personas que se comunican con cierta regularidad con el fin de intercambiar información, placer o llegar a un acuerdo para una acción futura. Surge de forma libre y espontánea por los participantes. Gracias, Brenda. Entonces, por ejemplo, un grupo de amigos que están planeando irse de vacaciones es una organización informal, ¿no? Este grupo, el grupo 900, son 903, ¿verdad? Según yo. Sí, 903. Ok. A lo mejor en un principio de la licenciatura eran una organización formal al principio. Ahorita, quizá, porque no los conozco del todo, ya son una organización en cierto porcentaje informal porque ya se conocen más, ya se llevan mejor entre ustedes, ya saben quién es quién le flojea, quién no le flojea, o quién es el más aplicado del salón, etcétera. Entonces, y por ejemplo, si van a hacer alguna fiesta, pues ya saben, ¿no? Cómo organizarse, pero es de alguna forma ya se transformaron en una organización informal. ¿Sí me explicó? Por eso es la gran diferencia. Se supone que las empresas pueden tener ambos tipos de organización, tanto la formal, la que está delimitada por el organigrama, y tener también organizaciones informales dentro de la misma. O sea, que haya, por ejemplo, grupos de compañeros que se lleven mejor entre ellos y que obviamente obtengan mejores resultados por esta buena relación, o simplemente que la empresa se considere una gran familia, ¿no? Como las muchas empresas familiares o MIPYMES que empezaron con un grupito de conocidos o de socios o familia y lograron hacer crecer la organización, ¿sale? Dirección. Ok. Lupita Martínez, ¿ahora sí me escuchan? Sí, Miss. ¿Me ayudas a leer, mi amor, por favor, esta? Es dirección. Logra la realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del administrador en la base de decisiones. En base a decisiones, ok. Perdón, en base a No te preocupes, está bien. Por ejemplo, tú, Lupita, ¿te consideras una directora de tu familia? ¿De acuerdo a esto que leíste? Sí, Miss, porque, ¿Por qué? pues, por ejemplo, es de que te dan el gasto y ya está más que repartido. Antes de que te lo den, ya te lo gastaste. Antes ¿no? ya todo está de que esto es para esto, esto Así es es, para esto. ajá, Así. exacto. Digo, yo no sé cuántos años tengan. ¿Tienes uno o dos niños? No me acuerdo, que me compartiste. Solamente uno, Miss. Uno. Yo no sé cuántos años tenga tu niño o tu niña, pero no creo que ahorita tenga la autoridad para decirte, ¿sabes qué? No, mamá, de lo que te dé mi papá, la mitad es para mí porque me voy a ir de paseo con mis amigos. O sea, dúdolo, ¿no? O sea, no sé, ¿sí me explico? O sea, tú tienes todavía cierta autoridad ante tu niño, ¿no? O tu niño, no me acuerdo qué es. Pero en las empresas pasa lo mismo. O sea, por eso, para eso son las jerarquías justamente, ¿no? Porque
pues sí, todos en teoría tendrían que tener voz y voto, ¿no? O sea, tendrían que tener ese derecho de influir en las decisiones de toda la organización, pero en su lugar, ¿no? En su posición. Además, para eso están, por ejemplo, los sistemas de dirección horizontales y verticales. Los verticales son en donde las organizaciones y las empresas están muy marcadas, muy delimitadas. O sea, es la típica organización de gobierno en donde para llegar al jefe, híjole, tienen que pasar años y felices días porque es muy difícil. O sea, está muy marcada la jerarquía. Y en la organización horizontal, perdón, no. En la organización horizontal, todos pueden participar de las decisiones desde su puesto, ¿no? O sea, sí te escucho operador, pero la decisión final la va a tomar gerencia o la va a tomar supervisión o la va a tomar coordinación, porque esa es la función, eso es lo que le toca, ¿sí? Pero sí hay mucha comunicación y se puede acceder fácilmente a los altos rangos de la organización en la horizontal, ¿sí? No en la vertical no. En la vertical es difícil la comunicación, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los elementos, gracias Lupita, de la dirección? Pati, ¿me ayudas a leer, por favor? Ya te iba a decir Lupita otra vez. Me es con una Sí, cachetada. profa, no se preocupe. Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, motivación, guía y condición de los esfuerzos de los subordinados, comunicación, supervisión y alcanzar las metas de la organización. Gracias. Entonces, algo muy importante de los líderes, porque se supone que los directores son líderes también, es que se ganan el respeto, no lo imponen, ¿sí? En teoría administrativa. En la práctica, generalmente lo imponen, ¿no? Pero para ganarte el respeto y ser un buen líder, que sea seguido y respetado, pues tienes que motivar a tu séquito, ¿no? Motivar a tus colaboradores, a tus subordinados, para que ellos solitos hagan lo que tienen que hacer sin necesidad de estarlos, como se dice coloquialmente, arreando, ¿no? O sea, debe de haber cierta equidad y motivación bajo este tenor, ¿no? ¿Sale? Ok. Ay, permítame tantito porque así me... Entonces, ¿cuál sería el concepto de dirección? Karen, ¿me ayudas a leer, por favor? Es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través de la motivación, la comunicación y la supervisión. Gracias. Que yo creo que es lo que hacen en sus respectivas familias, ¿no? Ya sea con sus papás, sus tíos, sus abuelitos, no sé con quiénes se hayan criado cada uno de ustedes. Pero finalmente eso es lo que hace a un líder, ¿no? El motivar, el comunicarse fácilmente, ¿no? Y supervisarlos en consecuencia. ¿Cuál es la importancia de la dirección? Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la organización. Se logran las formas de conducta más deseables en los miembros de la estructura organizacional. Se supone que cuando eres un buen director o directora, no tienes que forzar a que se den ciertas actitudes o comportamientos dentro de tu equipo de trabajo, sino solito se da, ¿no? Porque estás logrando una cultura organizacional en donde haya autoconvencimiento por las labores asignadas y hacia los clientes, que en este caso serían sus pacientes, ¿sí? Es eficiente cuando es determinante en la moral de los empleados y consecutivamente en la productividad. Aquí entendamos por este párrafo como si nosotros como directores, como jefes, como dueños de un negocio en salud, logramos el crear en nuestros colaboradores o en nuestro equipo de trabajo esa convicción por lo que se hace, por consecuencia inmediata van a tener una buena productividad y por lo tanto una alta rentabilidad si lo que buscan es tener un negocio exitoso o rentable, ¿no? Pero primero tienen que estar bien los colaboradores. Por eso en Mercadotecnia tenemos un tema, una teoría que parte de que un cliente final o un cliente al que se le vende un producto o un servicio va a estar contento si el empleado, que bueno, no me encanta decirles así empleados, me gusta más colaboradores, de una empresa o de una institución, están contentos. Porque si ellos están satisfechos con lo que hacen, el resultado hacia afuera, que es el cliente final, también va a estar contento. Eso significa esta idea que acabo de leer, también en administración. Su calidad se reflejará en el logro de objetivos, la implementación de métodos de organización y en la eficiencia de los sistemas de control.
O sea, también además de llevar a cabo todas las actividades desde planeación, organización, dirección, hay que lograr el control real o confiable de lo que se está haciendo. O sea, no podemos manipular lo que estamos llevando a cabo, como en muchas instituciones, sobre todo de salud, tristemente se hace, ¿no? Con afán de que nos den más presupuesto, reportamos resultados que ni siquiera existen, ¿no? O actividades que tampoco hacemos. De ahí el lema en administración que dice que la eficiencia es hacer lo que decimos que hacemos, ¿sí? No ocultar lo que decimos que hacemos. Entonces, ¿cuáles son las fases o etapas de la dirección? 1, que se delegue la autoridad, lo que habíamos platicado con Adolfo, ya que administrar es hacer a través de otros, hacer a través de otros. Que se ejerza esa autoridad con respeto, yo le agregaría aquí, ¿sí? Para lo cual deben precisarse sus tipos, elementos, y etcétera. ¿Cuáles son los requisitos para delegar? Keila, ¿me ayuda a leer, por favor? Delimitar claramente la autoridad y responsabilidad delegada, preferentemente por escrito, y a fin de evitar conflictos, duplicidad de funciones, fuga, autoridad, etc. ¿Qué es duplicidad de funciones, Keila? ¿O qué entiende usted por duplicidad de funciones? Se multiplica la función del personal, por así decirlo. O sea, tiene que hacer doble turno, algo así, entiendo. No, a ver, por ejemplo, ¿usted ha trabajado en algún lado? Sí. ¿En dónde? ¿O qué hacía en ese lugar? Recuerda que le dije que he trabajado en una empresa familiar por 5 años. Ah, sí, algo así, ok. Ajá. Pues más o menos, no me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo de la familiar. Ahí en esa empresa, Keila, ¿qué hacía? Recuérdenos. Pues es más que nada sobre la gerencia para darle funciones al personal. Ajá, pero ¿de qué era la empresa? Ah, la empresa es de reparación de bombas de aire y vacío. Ah, ok. Bueno, no sé mucho de bombas de aire, pero suponiendo, no sé, a lo mejor le pasó que recién que había entrado a trabajar ahí, a pesar de ser de la familia, pues evidentemente cuando uno empieza a trabajar, pues no sabes muchas cosas, ¿no? Y por lo tanto, y menos si no te dicen qué hacer exactamente cuando recién entras a trabajar, se pueden duplicar funciones porque no hay esa claridad en quién tiene que hacer qué o si ya se hizo por otra persona. ¿Sí? Eso es duplicidad de funciones. Y se da justamente por lo que le estoy comentando a todos, ¿no? Que no hay esa claridad en la descripción de puestos. Y yo creo que también en fisioterapia pasa algo similar, a reserva de lo que me puedan decir, que recién ingresando a una institución de salud o a una institución donde puedan aplicar sus conocimientos de fisioterapia, si no les dicen exactamente qué es lo que van a empezar a hacer, ¿no? O con qué paciente, con qué persona van a empezar a tratar y qué es lo que, simplemente el seguimiento o qué tipo de tratamiento ya lleva a ese paciente, pueden ustedes duplicar la terapia o duplicar las recomendaciones de esta especialidad que ya tenga ese paciente, porque no hay ese primer acercamiento de describirles claramente, a ver, con ese paciente ya se probó esto y esto, y resulta que pues no funcionó, entonces tú prueba a hacer esto o te dejamos la libertad de que decidas ahora qué opción de fisioterapia darle a este paciente, etcétera, ¿no? Entonces, delegar significa también comunicación clara. Por eso la comunicación organizacional es bien importante. No nada más es de junta para esto, junta para el otro, junta para aquello. Cuando no se llega a nada con las juntas más que echar culpas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, también hay que especificar claramente metas y objetivos, perdón, de la función que se delega o de la función que se les asigna. Si no les dicen qué es lo que se quiere lograr, pues cómo lo van a alcanzar, ¿no? ¿Sale? Capacitar al personal en quien se va a delegar también, ¿ok? Lo que les decía, muchas veces, eso se da mucho en México, en el extranjero afortunadamente no, son más sensibles en la parte de potencializar las habilidades del personal para lograr objetivos deseados, pero en Latinoamérica es mucho de, te contratas y al día siguiente vas y nadie te dice cómo hacerlo, ni a qué hora entras bien, si acaso por el contrato que firmaste, puede que sepas, ¿no? Los horarios y demás, pero en sí el detalle del puesto, pues es a veces difícil que te lo
te lo comuniquen. Entonces es bien importante la capacitación para que el personal alcance los objetivos que estamos planeando que alcance, ¿no? Establecer estándares de actuación de tal manera que se fomente la iniciativa, creatividad y lealtad hacia la organización, o sea, lo que se llama ponerte la camiseta, ¿sí? ¿Qué son estándares de actuación? ¿Qué entienden por estándares de actuación? ¿O qué es un estándar y luego una actuación? Nunca en su casa, por ejemplo, a quien tenga hermanos mayores, sobre todo, les han dicho, ay, como tu hermano que logró sacarse 10 toda la primaria y deberías de aprender de... Eso es un estándar, ¿no? En la familia, ellos en X familia, ¿no? Que existe esta situación, pues el estándar es el hermano mayor en la primaria, las calificaciones que obtuvo. Igual en las instituciones, sobre todo si llegas a ocupar un puesto de alguien que pues estuvo años ahí, mucha experiencia, era conocido y amigo de todos, ¿no? Y llegas tú, más joven, ¿no? Recién egresadito, egresadita, así carne nueva para los lobos, ¿no? Entonces, pues tienes que cumplir ciertos estándares no solamente del puesto, sino de otras personas que rodean al puesto. Entonces, sí es un tema, sí es a veces aspecto o un detonante de conflictos incluso, ¿no? Entonces, hay estándares sanos, estándares aprobados, formales, en donde te dicen, mira, la meta en la semana es que este paciente, este otro, tienen estos problemas, se planea que al mes ya tengan una recuperación observable, ¿no? Ok, ese es un estándar de actuación. Sin embargo, hay estándares que les digo no son tan sanos porque no son tan medibles, no son tan reales, ¿no? Y te dicen, no, señora que es paralítico, para mañana quiero que camine, perdón. Pues no, a ver, espérame tantito, pues a ver, hay que ver qué tiene, por qué se afectó de la columna o cuál es la situación, ¿no? Si soy fisioterapeuta, no soy mago, ¿sí me explicó? Entonces, eso es un estándar de actuación. Por eso aquí se especifica que para alcanzar esos estándares, pues, tengan iniciativa, tengan disposición de trabajo, actitud de trabajo, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, esto lo platiqué apenas con mis alumnos de nutrición. ¿Cómo van a dar un servicio de nutrición o a darles unas asesorías a sus pacientes si ni siquiera les gusta abrir la boca, ¿no? O sea, se ve que no les gusta relacionarse con otras personas, que no les sale esa parte del idioma, ¿no? Porque algunos tienen personalidades muy cerradas, muy parcas, muy cuadradas. Y no está mal, digo, pero si tienes esa personalidad y sabes que vas a tratar con más personas diferentes o que necesitan de tu apertura, de tu, además de tu conocimiento, de que casi los consientas y tú no quieres hacerlo, pues entonces valdría la pena capacitarte o verificar qué otra opción hay, ¿no? De tratamiento nutricional. Ah, ok. Gracias, Ana. Gracias, Anita. ¿Sí? Ok. Oigan, ¿ustedes qué entienden por lealtad? ¿Ustedes han sido leales cuando han trabajado? Y ¿Por qué? ¿Y qué te ha motivado a ser leal? pues los valores que nos inculcan. Bueno, yo los valores que me inculcaron en mi casa. ¿Cómo qué valores, Brent, por ejemplo? Pues como el respeto, la honestidad. ¿Y en dónde fuiste leal o dónde te consideraste leal? Bueno, cuando llegué a trabajar a la joyería, la niña me dijo que podía como truquear el inventario para que Santo cielo. como que me sobrara la mercancía. Y yo dije, ¿Cómo no, crees? gracias. ¿Quién te dijo? ¿Otra compañera o cómo? Ajá, pero era una niña que acababa de llegar, como pues de mucho tiempo, o sea, llegó y luego con sus niñas. Ajá. Entonces así de, saques el FAF porque aquí está el chisme. ¿Cómo crees? ¿Y luego? Pues nada, bueno, pues es que no, a mí no se me hacía como fácil, porque pues no, sentía que me cachaban y Ándale, nunca sí. lo hice. Sí, porque no sé si les pasa, pero como dice Bren, ¿no? Cuando te sugieren algo medio ilegal, por decirlo así, sí da miedo, ¿no? O sea, a lo mejor lo ves fácil de hacer porque te lo pintan muy fácil o muy bonito,
pero por dentro algo te dice, no, ¿y qué tal si, no? Y el famoso, ¿y qué tal si? Y si la cachan, cárcel, ¿no? O va a tener un problema. ¿Para qué se arriesgaba Brent a decir, no, pues simplemente te boletinan, ¿no? O sea, este tipo de, además del miedo que te puede generar la lealtad por consecuencia, pero es una lealtad más bien forzada, yo diría que la lealtad auténtica es porque ustedes realmente quieren a la institución o la empresa donde están trabajando, o le tienen respeto a las personas que confían en ustedes para entrar a trabajar ahí o para trabajar con ustedes. Entonces sería pues bastante decepcionante que les jugaran chueco, ¿no? Que realizaran acciones poco honestas. Entonces, yo creo que la lealtad auténtica, repito, es cuando uno está convencido, convencida de que lo que está haciendo es por el bien de uno propio, sí, pero también de los demás, ¿no? Y esto tiene que ver con la ética también. Y la ética, a mí una vez me preguntaban en una entrevista, ¿qué entiende usted por ética? Yo siento que ético es ser congruente, ¿no? Congruente con lo que dices que eres y con lo que realmente eres, en todos los aspectos. Entonces, eso mismo te provocará lealtad hacia algo, hacia alguien o hacia un proceso, un trabajo, ¿no? Y bueno, yo creo que me imagino que Brent en su momento pues ya le gustaba su trabajo, estaba agradecido con las personas con las que trabajaba, ¿no? Entonces dijo, no, pues ¿cómo voy a jugarle mal a estas personas si están confiando en mí? ¿Sí? Por eso es muy importante también dentro de los estándares de actuación dentro de una organización, tomar en cuenta la lealtad de los colaboradores. ¿Sí? Gracias, Brent, por compartir. Ok, Majo, ¿me ayuda a leer, por favor? El directivo debe mostrar interés en el desempeño del empleado en relación con la función delegada. Gracias. Esa es otra cosa. A lo mejor sí nos pueden capacitar cuando estamos trabajando, pero ya una vez que nos enseñan, ya nos olvidan, ¿no? O sea, decide, bueno, ya cada quien en lo que está, y si te va bien, si te va mal, ya es tu responsabilidad, ¿no? Y hasta cierto punto, pues eso es real, ¿no? Eso no es malo, pero también habla de que no hay un mutuo interés por los demás dentro de una organización. Yo creo que las organizaciones que realmente funcionan son las que se consideran como interdependientes uno del otro, ¿sí? O más bien, yo diría que aquí podríamos ocupar la palabra codependencia sana, ¿no? O sea, que realmente me interese lo que le pasa al otro, sea bueno o sea malo, porque lo que le pase, bueno o malo, va a repercutir directamente en mis funciones y en mis actividades. Entonces, no nada más basta con capacitarlos y bye, a su chamba, ¿no? Y cada quien en su onda, no, sino también estar al pendiente, cuidar a nuestros colaboradores para que este cuidado se refleje en mejores resultados, tanto hacia afuera como hacia adentro. Reconocer el buen desempeño y confiar en los subordinados, lo que les decía del empowerment, ¿no? Del empoderamiento. Si no confían en alguien, ¿cómo le van a encargar funciones o actividades que tal vez ustedes no crean que puedan cumplir? Por ejemplo, sus papás los empoderan mucho, porque si los empoderaron para hacer una licenciatura, quiere decir que saben que pueden con ella. Si no, no les hubieran dicho, ¿sabes qué? No, pues dedícate a corte y confección o a estética y belleza o cosas así, porque no creo que tú puedas con fisioterapia. Pero no, la verdad es que saben que son capaces y saben que pueden desempeñar esta licenciatura o lo que ustedes quieran. Eso es confiar en los demás, ¿sí? La autoridad. Ok. Anita, ¿me ayudas a leer, por favor? Es el derecho a seguir tareas y dirigir las actividades de los trabajadores en modo que respalden el logro del propósito de la organización. Es el derecho de mandar y el poder de hacer obedecer. De hacerse obedecer. Eso, perdón. Yo les decía, no, mi amor, está bien. Lo que les decía, o sea, la autoridad no es gritar nada más, ni ordenar, no. O sea, sí involucra el asignar o dar indicaciones, pero dar indicaciones o dirigir, más que mandar, se gana, ¿no? Se gana por jerarquía y se gana por capacidad. Y qué mejor que se gane por respeto también, ¿ok? Muchas veces estamos bajo el mando, por decirlo así, de personas que ni siquiera tienen ni la especialización,
ni el conocimiento, ni la educación, no formación, la educación. La educación es la que recibimos desde casa, ¿sí? La que te dicen, no, siéntate bien, no comas con la boca abierta, no digas groserías, eso es educación, ¿sí? Entonces, ¿cómo pretenden que los respetemos? ¿Sí? Y en las empresas se da mucho. A veces trabajamos bajo personas que ni siquiera la primaria terminaron, pero están ahí porque son amigos del dueño, o porque trabajan en gobierno, cosas así, ¿no? Ya saben. Pero bueno, finalmente, bajo la teoría formal de administración, la autoridad es un derecho y es el poder hacerse seguir o hacerse escuchar, ¿sí? Tipos de autoridad. Está la autoridad formal. Alfa, ¿me ayudas a leer, por favor? Perdón, no tenía el micrófono prendido y No estaba se leyendo. preocupen. Autoridad formal surge como una necesidad en todo organismo social. Implica el derecho de mandar y el poder de exigir obediencia a quien recibe las órdenes. Ok, gracias. Entonces, una autoridad formal, Alfa, por ejemplo, a ver, déjame pensar. ¿Has hecho algún deporte, ahora sí que en forma? No sé, ballet, Natación. fútbol, natación, perfecto. Ballet. ¿Tenías coach o entrenador? Sí. Ah, ok. Esa es una autoridad formal. ¿Sí? Porque está, digamos, reglamentado que el coach en teoría, pues sabe más que el de entrenado, ¿no? En este caso, la entrenada. Entonces hay que obedecer las indicaciones si quiero yo ser buena en natación o si quiero ganar no es concurso, ¿cómo se llaman? Competencia. Competencia, gracias, ¿no? Pero porque tengo que obedecer las indicaciones asignadas por una persona especializada en esa actividad, ¿no? Pero está delimitado formalmente, ¿no? A lo mejor Alfa tenía amigos que también nadaban súper bien, pero no eran certificados o no eran coaches de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, eso era reconocimiento formal de esa función, de esa habilidad. Y sí nadaban muy bien, pero bueno, esa sería una autoridad informal. ¿Sí me explicó? Porque la autoridad informal es la que tiene un individuo por su carisma, es decir, por la facilidad de influir y atraer la voluntad de los demás de manera espontánea. Entonces, mientras que aquí en este grupo, Keila sea la jefa de grupo, bueno, representante de grupo, porque jefa se me hace así como que no estamos en el ¿cómo se llama? En el ejército, más bien representa al grupo en alguna duda o en alguna situación que tengan ante la universidad. Seguramente habrá quien sea más amigo de todos, ¿no? O sea, que lo sigan porque a lo mejor es el que hace mejores fiestas los viernes o el que está organizando la graduación o cosas así. ¿Sí me explicó? Esa sería una autoridad informal. ¿Ok? Ambas tienen el mismo, bueno, no el mismo, porque incluso la autoridad informal puede tener mayor influencia en los demás, ¿no? Porque cae mejor, se supone. Pero formalmente, o a quien se le debe obedecer formalmente y sin discutir, es a la autoridad formal. ¿Sí? ¿Ok? ¿Dudas hasta ahorita, chicos, con lo que hemos estado platicando? Uy, me pica el suéter. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, está bien. Autoridad profesional. Eri, ¿me ayudas a leer, por favor? No te había olvidado, Sí. ni creas que te he olvidado. No. Se obtiene por un conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades, etcétera, que capacitan a una persona para guiar o asesorar a otra. Oiga, Eri, por ejemplo, usted no era así como en alguna clase, no digo en la carrera, nada más, a la prepa o en alguna otra actividad, como que sabía más que otros y eso le daba la autoridad de asesorarlos o de guiarlos. Yo en la prepa estaba como en el equipo de porristas. Ok. Entonces a mí no me daba miedo estar en las alturas. Entonces a les daba miedo estar arriba, era como que no mires hacia abajo, ¿no? Pon tus rodillas duras y así. Ah, ok. O sea, todas de las que cargaban para ponerlas en el top de la pirámide, ¿no? Sí. Ok, sí. Entonces esa podría ser una autoridad profesional porque a Eri pues se le facilitaba eso de
o tenía la agilidad para poderse subir hasta el top, ¿no? De las figuras que hacían las porristas, ¿sí? Control, ok, control, a ver, déjeme ver. Adolfo, ¿me ayudas? Espérame, ya, me moví. Control. Proceso de vigilar actividades con el fin de asegurarse que se estén cumpliendo como fueron Ok. planificadas y en Ajá. su caso corregir cualquier desviación significativa. ¿Qué es desviación significativa, Adolfo? Pues que no se esté haciendo lo que, como lo que les dejaron hacer, ¿no? Como su encargo, como su tarea. Ok. O sea, una desviación también es un término de estadística. ¿Se acuerdan de desviación estándar y varianza? ¿Sí lo vieron en la prepa? ¿O no se acuerdan? Ni se acuerdan, ¿verdad? Bueno, desviación es la intensidad de una variación, o sea, de una varianza con respecto a la media. Esa es desviación. Entonces, la media, como dice Adolfo, es lo que se les asigne o lo que se asigne o se establezca por hacer. Y que se haga o no se haga o se haga súper bien, también es una desviación positiva, pero es una desviación. Habría que medirlo a través del control. O sea, hay que reportar cualquier desviación, ya sea para bien o para mal, para saber qué acciones tomar con respecto a esas desviaciones. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del control? Optimizar o hacer mejor uso de los recursos, incrementar las ganancias para todos, tanto para la empresa o la institución como para los clientes o pacientes, coordinar las actividades, evitar hasta el máximo las pérdidas o los gastos, seguridad en la terminación de planes, corrección de problemas, mejorar planes futuros y motivar al personal. Motivarlo, ya sea desde un punto de vista negativo, en donde se les diga que si no quieren volver a tener esos errores, hagan tal cosa. O desde un punto de vista positivo, que es a través del premio, ¿no? O sea, si funcionó muy bien tal proyecto, se les recompensa y si quieren seguir siendo recompensados, tendrán que actuar en consecuencia, ¿sí? Bueno, esto ya lo que dije. ¿Cuáles son los tipos de control? Control preventivo. Jorge, ¿me ayuda a leer, por favor? Es el más deseable, previene los problemas por anticipado, se da antes de la ocurrencia real. La clave de los controles preventivos es tomar una acción gerencial antes de que un problema ocurra. Gracias. Este control es más barato que el control correctivo, ¿no? Es más fácil y más barato prevenir que corregir. Siempre, toda la vida y en todos los aspectos de su vida. Siempre prevengan. Piensen antes de actuar, porque si no, ya que actúan, pelas, ¿no? Pues ya a veces es difícil tomar medidas o aprovechar correctamente las acciones, si no se pensaron, si no se racionalizaron. El control concurrente, Pati, ¿me ayudas a leer, por favor, corazón? Se presenta mientras una actividad esté en desarrollo para que la gerencia pueda corregir problemas antes de que sean demasiado costosos. Ok, gracias. Entonces, el concurrente significa todo el tiempo. O sea, presente, presente, presente. Las amas de casa, digo, Lupita no me dejará mentir, todo el tiempo están controlando, ¿no? O sea, no pueden dejar de estar vigilando, de estar checando cómo están los niños, que el marido, que los pendientes del hogar, que los gastos o que los proyectos que la familia quiera, en los que quiera pertenecer o que quiera realizar, para que se realicen las cosas lo mejor posible. ¿Cierto o no, Lupita? Sí, Miss, toda la razón. Y Lupita, sí, Miss. ¿Sale? Muy bien. Lupita Sarandingua, mi amor, ¿me ayuda a leer, por favor? Control de retroalimentación. Será después de que la actividad terminó. La desventaja es que para cuando el gerente cuenta con la información, el daño ya está hecho, pero para muchas actividades la retroalimentación es el único tipo de control viable disponible. Gracias. Este control es así como, ojalá en el que nunca nadie quisiera estar, ¿no? Es la forma más bonita de decir te equivocaste, pues ahora a aceptar las consecuencias y actuar, ¿no? Resolver de alguna forma. Antes en administración era el control correctivo, ¿no? Cuando hay un error, ni modo, tenemos que apechugar, coloquialmente hablando, y pues habrá que sufrir las consecuencias. Actualmente en la teoría administrativa en tendencia,
estamos hablando de sí nos equivocamos, pero siempre tiene que haber una reflexión de por qué nos equivocamos en tal o cual acción con cierto paciente, en cierto aspecto de la institución, y poder, si no corregir, tomar otra alternativa, como las que platicábamos al principio de la sesión, para poder lograr una mejora o incluso la corrección del error, ¿sale? Pero si no hay retroalimentación, si no hay feedback, no podemos saber en qué nos equivocamos, ¿no? Entonces, por eso aquí yo creo que, bueno, la sugerencia es que cuando ustedes estén a cargo de personas, que estén a cargo de más colaboradores y se den ciertos errores, tengan la habilidad de retroalimentar prudentemente a las personas. A veces hay pues sí, seres humanos que no nos gusta que nos regañen o que nos digan en qué nos equivocamos. Pero yo creo que la forma es la clave para que aceptemos esa retroalimentación y las personas a las que ustedes estén ya sea reportando o que incluso les reporten, puedan entender en qué se equivocan y pues accionar en lugar de reaccionar, ¿ok? ¿Cuáles son los criterios para controles eficaces? Un criterio es la vinculación con las metas deseadas, es decir, cuando el control o los sistemas de control deben vincularse con las metas que la organización desea alcanzar. O sea, si no medimos con respecto a lo que queremos lograr, no podemos saber si lo estamos haciendo bien o lo tenemos que cambiar. Eso es vincularlo con lo que queremos lograr. Objetividad. Un control objetivo es imparcial, o sea, nada de que porque es mi amiguito, mi cuñado, mi compañero de la prepa, lo voy a perdonar, ¿no? O más que perdonarlo, voy a ignorar el error y el paciente que se está muriendo, no importa, pero al cabo que es mi amigo. No, no, no. O sea, hay que ser imparciales. Negocios son negocios y más cuando se trata de salud, porque estamos tratando no con productos ni con servicios, estamos tratando con seres humanos, con la vida misma, ¿ok? Integridad. Un control o sistemas de control íntegro comprenden todas las conductas y metas deseadas. O sea, alguien íntegro es, por ejemplo, lo que nos comentaba, ¿eres tú, verdad, Brent? Lo de la joyería, ¿o quién era? Sí, yo. ¿Sí? Eso es integridad. Pase lo que pase, a lo mejor se le fue una joya carísima a Brent, la oportunidad de tenerla, pero dijo, no, viva la paz. Yo mejor por la derecha y siendo leal a mis principios primero y también a la empresa que confía en mí, ¿ok? Oportunidad. Un control o sistema de control oportuno ofrece información en el momento más necesario. En servicio, esto es algo bien, bien importante. De hecho, no creo porque ustedes son especialistas en salud, fisioterapeuta, pero en negocios, en mercadotecnia, tenemos una mezcla de marketing, que es producto, precio, promoción, plaza y publicidad, ¿no? En servicio no son P's, son C's. Y una de las C's de servicio es conveniencia. Y la conveniencia tiene que ver cuando un servicio es oportuno de brindar al cliente. Entonces, cuando hablamos de control oportuno, es que se haga en el momento que se necesita hacer. Y no después de que pase el error o después de que se nos va la oportunidad de tomarla y aprovecharla en bien del paciente o de la institución o de la empresa a la que estamos trabajando. Aceptabilidad. Un control es aceptable cuando se reconoce como necesario y apropiado. Si un sistema de control es ampliamente ignorado, los administradores deben descubrir por qué. Es decir, cuando nosotros implementamos controles de calidad, por ejemplo, de entrada tienen que aceptarlo los empleados, perdón, los colaboradores. Por ejemplo, cuando yo trabajaba de jefe de no es cierto, era coordinadora de mercadotecnia de una empresa de sistemas de calidad. Entonces, lo que yo hacía en esa empresa era una consultoría de implementación de ISOs, ISO 9001-2008 en ese momento, ahora es ISO 9001-2015, pero bueno. Entonces, esos ISOs significan sellos de calidad, de procesos de calidad. Entonces, lo que hacíamos nosotros era venderles a las empresas estos sellos para que una vez certificados pudieran vender sus productos o servicios más caros, porque estos sellos significaban que lo que estaban haciendo era de calidad. Entonces, estos sellos eran validados internacionalmente. Claro que eran a cierto precio, ¿no? No costaban 3,000 pesos, costaban alrededor. En ese entonces, estoy hablando del 2010, 2008, un sello, una certificación en ISO,
la vendíamos entre 60,000 pesos hacia arriba. Depende de la empresa y del giro de la empresa. El tema aquí es que para certificarse necesitaban auditarse, o sea, estarse controlando, monitoreando todos los procesos dentro de la empresa que se quería certificar. Evidentemente, no todos los colaboradores de la empresa aceptaban estas auditorías porque sentían que si los cachaban en la movida, pues los iban a correr, y efectivamente así pasaba, ¿no? Porque no todos hacían su trabajo y no todos decían lo que hacían. Entonces, para poder certificarse, pues había que deshacerse de estos malos elementos porque bloqueaban la certificación y el ISO, que es la institución internacional que otorga este sello, no lo aprobaba. Entonces, esto es un ejemplo de aceptabilidad. Cuando el mismo colaborador no acepta que se necesita medir sus resultados por miedo a ser, por ejemplo, liquidado, entonces es muy difícil también llevar a cabo el control. ¿Ok? ¿Dudas, chicos, hasta ahorita? ¿No? ¿Todo claro? ¿Ya les puedo hacer un examen? Ay, no es cierto, no es cierto. Era bromita, Adolfo, nunca jamás, hasta el parcial. Ok, entonces mañana, tomorrow, vamos a hacer un ejercicio, ¿sale? Una práctica. Keila, ya le reporté, ¿no? Lo de sus faltas y retardos, ¿todo claro ahora sí? Sí, ¿Sí, Keila? Ah, no, aquí está Keila. ¿Sabes qué pasó, Keila? Espérame tantito. Lo que pasó es que hubo un día que no se tomó lista, entonces el sistema toma nada más en cuenta los días que se tomaron lista. Por eso te salía ese porcentaje de faltas, pero ya se arregló, ya lo arreglé. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Yo. ¿Qué pasó, Brent? Es que cuando pasó lista estaba en el bañito. Sí, me dijo... ¿Todo retardo? De hecho. No, también le puse asistencia a Jorge porque ya vi que efectivamente se está saliendo y entrando por la red. A lo mejor cuando yo tomé lista no lo vi, por eso le puse retardo, pero ya se le ajustó asistencia, ¿eh, Jorge? También. Gracias, Miss. Muchas gracias, jefa. De nada. Entonces nos vemos mañana, chicos. Descansen. No descansen porque tienen clase. Nos vemos mañana. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, Adiós. Bye.